porque estoy mal acostumbrado. Primero que nada, breve prolegómeno. Como es de rigor, tengo que agradecer a la profesora Olga Ferrer la invitación a participar en estas jornadas y me gustaría aprovechar para congratularme con una persona con esa tenacidad y esa capacidad de liderazgo en relación con esta temática que está impulsando, yo creo que a nivel nacional e internacional. Esto es de rigor y gracias. La segunda cuestión, yo voy a ser muy breve porque este era el pacto. Yo en estas cosas a veces parece que juego un poco más el papel de facilitador, de destino, no sé, ayudo, ¿no? Pero la gente que tiene conocimiento es otra. El doctor Carneado del Hospital de Infantería de Madrid, que desgraciadamente por una circunstancia sobrevenida no ha podido venir. El doctor Rojo, en este caso, que hablará extensivamente del tema de tal forma que yo voy a hacer una introducción general, es decir, voy a tratar de generar un marco que no desmerezca demasiado, así que pondré la cosa en sus manos. Así que voy a hacer la primera introducción. Lamento que el doctor Carneado no esté con nosotros, pero creo que de alguna forma se puede ir intuyendo que uno de los propósitos detrás de los que andamos es de la posibilidad de desarrollar un proyecto con perfil multicéntrico para poder analizar las hipótesis que estaba planteando la doctora Ferrer hace un momento, ya que van a estar implicados distintos grupos y distintos agentes. Y ese sí que es un mensaje que yo, dentro de mi brevedad, trataré de trasladar. Finalizaré con algo que no tenía en el guión, y es una idea que me ha surgido en este contexto, y eso es bueno, esto es lo bueno de estos contextos, que aparecen ideas del intercambio, y yo creo que valdrá la pena considerarla. Así que, como os digo, yo voy a hacer un mapa. Y para empezar con ese marco debo decir que la razón por la que estoy hablando aquí de Teleictus deriva de una coyuntura feliz. Una coyuntura feliz. Para mucha gente. Porque por un lado se asocia con el desarrollo de la telemedicina, que hace unos años pues era una idea y en este momento es una realidad bien consolidada que ofrece toda una serie de posibilidades. Y por otro lado, hace unos pocos años aparece un tratamiento que lo utiliza de Beringer, tratamiento trombolítico con antiplase originalmente para el ictus. Para los que no estéis familiarizados con estas cosas, el ictus es el ataque cerebral de toda la vida. Esta situación en la que en algunos casos por causa tromboembólica se produce la obturación de un vaso. Durante mucho tiempo esta era lamentable, el enfermo más o menos se recuperaba, si era algo bastante mayor, que se quedaba con su displexia o sus secuelas, hasta que le llamaban a abandonar este mundo, ¿verdad? El tratamiento trombolítico abrió unas expectativas tremendas en el caso del ictus, porque hay una serie de situaciones en las que el resultado es bastante bueno. Y además, por las mismas, abrió toda una serie de posibilidades al desarrollo de la rehabilitación, con lo cual convergemos en cosas de las que hemos hablado con anterioridad. Tanto lo que pueda ser la aplicación de este tratamiento con técnicas tele, como además la aplicación de la rehabilitación a posteriori cuando el paciente de alguna forma se ha reintegrado con su mayor o menor grado de recuperación a la que va a ser su realidad. Bien, esto es así. Hace unos años surgen este tipo de tratamientos y cambia la perspectiva que se tiene de ictus, porque se entiende que ya no se va a tratar de dejar a una persona sentada en una silla mientras pueda, sino que pueden cambiar parámetros de la atención que impliquen una mayor aplicación de esta metodología, una aplicación de esta metodología en condiciones apropiadas. Y ahí empiezan a surgir los problemas. Es que soy de Mac, entonces vamos a ver si el botón que toca. Ahora sí. F5. F5. A F5. F5. Bueno, un momentito de expedición. O sea, F5, ¿no? Sí. Vale. La barra espaciadora o la de antes de atrás. O un clic. Esto, sí, no, de todas las edades, pues a partir de ese momento empiezan a desarrollarse una serie de cosas llamadas unidades de ictus, de las cuales en fecha 2008, este trabajo lo publicamos, no yo, yo hablo en nombre de la revista de neurología hace un par de años, y en este momento en 2008 pues se describía o se enumeraba hasta 35 unidades de ictus. En el caso español ahora habrá más, hay una gran heterogeneidad, un problema de acreditaciones, pero el caso es que se empezó a poner en marcha el dispositivo logístico
para tratar de facilitar que la atención llegara a la gente. En todos estos casos, el procedimiento general que se sigue es el que os muestro aquí. Hay un paciente con ictus que hace una llamada a urgencias y es derivado mediante la activación de un código ictus porque pone en marcha un procedimiento a un centro de referencia o a un centro especializado. Y ahora preguntáis por qué. Porque en esta historia es clave el tiempo. Según los primeros ensayos clínicos, a través o a partir de los cuales se aprobó el uso del tratamiento trombolítico, la ventana temporal desde el momento en que se produce el evento para que se pueda aplicar el tratamiento trombolítico era de 3 horas. Con posterioridad, los ensayos clínicos han ampliado, por lo menos en ciertos casos, la ventana temporal hasta 4 horas y media. Se entiende que a partir de ese momento el tratamiento no es de utilidad. Además, son tratamientos carísimos y además tienen efectos secundarios, y esto el doctor Rojo lo comentará después, porque a veces, si no se emplea de forma apropiada, tienen complicaciones hemorrágicas, etc. Esto es así, es tan así, que en líneas generales solamente se debe aplicar un 3% de los pacientes declarados. Y se considera que el porcentaje de pacientes podría ascender hasta el 30%, o sea, de pacientes que se benefician. Por tanto, hay elementos de logística clarísimos en el conjunto de procesos que significan la activación de un código ictus, que quiere decir de que el paciente reporta la anomalía y se supone que ha sucedido, hasta que es objeto de atención especializada y diagnóstico correcto para descartar motivos de no utilización de tratamiento trombolítico y aplicación de tratamiento trombolítico si es el caso. Estamos hablando de minutos. Estamos hablando de minutos. Este es el punto clave por el cual esta tecnología puede ser fundamental. Es una cuestión estrictamente de tiempo. Y no son palabras. Observar el ASIS, el tiempo, el ASX, el origen de activación, cuando se activa el código ictus en centros de referencia especializados, en minutos, el tiempo que transcurre hasta que se produce la asistencia es netamente inferior a los centros especializados, como es lógico, que si es, por ejemplo, un hospital comunitario, etcétera, porque simplemente hay que trasladar al paciente, porque primero sufre una exploración, luego sufre otra, entonces está protocolizado, pero lógicamente se pierde, entre comillas, mucho más tiempo si la logística no es apropiada, que sí que lo es. Y los resultados son igual de transparentes. Observar, no quiero entrar en detalles técnicos, estos son 2 escalas de aplicación a pacientes 3 meses después del episodio, y observar en el grupo 1 la parte más blanquita quiere decir bueno, la parte más negrita quiere decir malo. Vamos a ser así de claro, ¿verdad? Cuando el paciente ha sido atendido directamente en centros de referencia especializados, los resultados a los 3 meses, es decir, las secuelas, etcétera, etcétera, la calidad de vida, es mucho mejor que en el otro caso. No olvidemos, y el doctor Rojo insistirá con toda probabilidad, que el ictus es la primera causa de discapacidad en el mundo occidental. La primera causa de discapacidad. Y la segunda o tercera de muerte, según las estadísticas. Pero la primera causa de discapacidad en el mundo occidental. Claro, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un problema humano, de calidad de vida, y de un problema económico para el sistema sanitario. Sin hablar, si queréis, de los costes del tratamiento trombolítico, que son evidentemente altos. Es decir, que hay razones para pensar que los costes humanos y económicos de una aplicación optimizada del tratamiento trombolítico son importantes. Por tanto, que la optimización puede generar unos retornos importantes en términos humanos y en términos económicos. No podemos olvidar ninguna de las dos cosas. ¿En qué consisten estas unidades tradicionales? Antes yo decía a Santiago estas cosas, pero las cosas han de funcionar en entornos prototipo. Otra cosa es que con la aplicación de la telemedicina se optimice, se acelere, se agilice y se consiga más eficiencia. Ahora, han de funcionar. Se ha testeado la función, pero la realidad es que sí. Hay distintas aproximaciones, pero en líneas generales el dispositivo tradicional este es un neurólogo que está pues, con su sistema, con un control remoto, hay el paciente monitorizado y tiene la posibilidad, si está haciendo una exploración, de poder ver qué es lo que está pasando con su cerebro. Esto es un dispositivo, que o lo podéis o no queréis. ¿Está validado? Sí que está validado. Y está validado porque hay distintas experiencias. Bueno, esto no tiene mayor importancia porque es el dispositivo desde el punto de vista, digamos, pues informático. Advertir también que esto lo publicamos nosotros en un par de años en la revista de neurología. Los autores son Ribó y Álvarez Sarín del grupo de Valdirón. Y está validado porque ha habido toda una serie de iniciativas, más o menos piloto, en este caso observar desde el Salvo Varia en Alemania,
la disposición en torno a dos centros de referencia o de especialidad